Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta intensa historia de superación y sentimientos inesperados entre muros, me encantaría saber un poco más de vosotros. ¿Desde dónde nos estáis acompañando hoy? ¿Estáis relajados en casa, haciendo una pausa en el trabajo o quizás de camino a algún lugar? Escribímelo abajo en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y ahora, poneos cómodos, porque lo que está por suceder en la celda 114 os va a atrapar por completo. El eco metálico de las puertas cerrándose de golpe era el único reloj real en la penitenciaría de San Marcos. Allí dentro, el tiempo no se medía en horas o minutos, sino en recuentos, turnos de patio y el sonido de las bandejas de aluminio arrastrándose por las mesas del comedor. En ese ecosistema gris y opresivo, regido por la ley del más fuerte, Héctor era el rey indiscutible del bloque C. Héctor era un hombre monumental. Medía casi 2 metros y su cuerpo era un mapa de músculos densos y tatuajes descoloridos que contaban historias que nadie se atrevía a preguntar. Su presencia imponía un silencio instantáneo cuando entraba a las duchas o al patio. No necesitaba alzar la voz ni buscar peleas. Su mera envergadura y la mirada fría y oscura de sus ojos bajo unas cejas pobladas eran suficientes para disuadir a cualquier recluso con instintos suicidas. Héctor era solitario, territorial y, sobre todo, implacable. Su celda, la número 114, era su santuario, y durante 2 años había logrado el privilegio de no tener compañero. Hasta que llegó Elías. La primera vez que Héctor vio a Elías, pensó que los guardias se habían equivocado de prisión. Elías era, en todos los sentidos, lo opuesto a lo que San Marcos devoraba a diario. Era un joven de 20 y tantos años, de complexión tan delgada y frágil que parecía que un viento fuerte en el patio trasero podría quebrar sus huesos. Llevaba unas gafas de montura negra que no paraban de resbalar por el puente de su nariz pecosa, y su uniforme naranja le quedaba al menos 3 tallas más grande, colgando de sus hombros caídos como la ropa en un espantapájaros. Parecía un estudiante de literatura que había tomado el autobús equivocado, no un convicto. Cuando el guardia abrió la reja de la celda 114 y empujó a Elías hacia el interior, Héctor estaba haciendo flexiones en el suelo. No se detuvo. Solo levantó la vista y clavó sus ojos en el recién llegado. Elías se quedó petrificado junto a la puerta, abrazando su colchón enrollado y su pequeña bolsa de pertenencias como si fueran un escudo. Estaba temblando. Héctor podía ver cómo las manos del chico vibraban, traicionando su terror absoluto. La litera de arriba es tuya, gruñó Héctor finalmente, poniéndose de pie en un solo movimiento fluido que hizo que Elías retrocediera un paso instintivo, chocando contra los barrotes. No haces ruido después del apagón de luces. No tocas mis cosas. Y tú te encargas de limpiar el suelo y el inodoro todos los días. ¿Entendido? Elías tragó saliva, asintiendo frenéticamente. Ese sí. Entendido. Héctor sonrió para sus adentros, una sonrisa que no llegó a sus labios. Era el arreglo perfecto. Un esclavo asustadizo que no daría problemas. Durante las primeras semanas, Héctor se aprovechó de Elías de todas las formas que la rutina carcelaria permitía sin llegar a levantar sospechas de los guardias. En el comedor, Héctor simplemente deslizaba su mirada hacia la bandeja de Elías y el chico, condicionado por el miedo, le pasaba su postre, su ración de carne o su panecillo sin pronunciar palabra. Elías parecía alimentarse a base de vegetales hervidos y agua, encogiéndose cada vez más en su enorme uniforme, mientras Héctor consumía el doble de calorías para mantener su imponente físico. En la celda, Elías lavaba la ropa interior de Héctor en el pequeño lavabo, barría el polvo y ordenaba las escasas pertenencias del gigante. Héctor lo trataba como a un mueble útil, una herramienta que hacía su vida en prisión infinitamente más cómoda. No había camaradería, no había charlas nocturnas. Solo el fuerte consumiendo los recursos del débil. Era la ley de San Marcos, y Elías la había aceptado con una resignación melancólica. Sin embargo, en medio del silencio asfixiante de la celda, Héctor empezó a observar a su compañero con más atención de la que quería admitir. Al principio,
Era pura vigilancia táctica. Quería asegurarse de que el chico no fuera un soplón o estuviera tramando algo. Pero la observación se transformó en otra cosa. Una curiosidad silenciosa. Héctor notaba que Elías, a pesar de su debilidad física, tenía una resistencia mental extraña. Nunca lloraba. Por las noches, cuando el silencio del bloque solo era roto por los ronquidos y los gritos ocasionales de otros presos teniendo pesadillas, Elías se sentaba en su litera, bajo la débil luz que entraba desde el pasillo, y leía libros desgastados que conseguía en la biblioteca de la prisión. Sus dedos, largos y finos, pasaban las páginas con una delicadeza que hipnotizaba a Héctor desde la litera inferior. Un jueves, durante el almuerzo, Héctor le quitó la manzana de la bandeja a Elías como era costumbre. El chico bajó la mirada, ajustándose las gafas, y se limitó a comer su arroz. Héctor mordió la fruta, crujiente y dulce, pero por primera vez, la comida le supo a ceniza. Miró las muñecas delgadas de Elías, los pómulos marcados bajo su piel pálida. Un pensamiento extraño, casi alienígena, cruzó por la mente de Héctor. Si sigue sin comer, se va a desmayar. Si se desmaya, me quedaré sin quien limpie. Se dijo a sí mismo que era una cuestión puramente pragmática. No podía permitirse que su útil compañero colapsara. Así que, con un movimiento brusco, partió la mitad de su enorme ración de pan de maíz y la dejó caer secamente sobre la bandeja de Elías. El chico se sobresaltó, mirando el pan y luego a Héctor, con los ojos muy abiertos detrás de los cristales de sus gafas. «Come», ordenó Héctor con voz áspera, sin mirarlo, fingiendo estar muy interesado en el otro extremo del comedor. «Pareces un esqueleto. Haces que mi celda se vea mal». Elías dudó un segundo antes de tomar el pan. «Gracias», susurró, tan bajo que Héctor apenas pudo leerle los labios. Ese pequeño intercambio cambió algo. Fue una fisura diminuta en la presa de hormigón que rodeaba el corazón de Héctor. A partir de ese día, la dinámica comenzó a mutar. Héctor seguía exigiendo que Elías limpiara la celda, pero dejó de robarle toda la comida. De hecho, comenzó a exigir a otros reclusos de menor rango, mediante miradas intimidantes, que le cedieran dulces o galletas del economato, solo para dejarlos casualmente sobre la almohada de Elías. Héctor se convencía a sí mismo de que era un pago justo por los servicios de limpieza. Pero la verdad, una verdad que su mente endurecida por la prisión se negaba a procesar, era que la presencia de Elías se estaba convirtiendo en una necesidad. La obsesión comenzó de forma sutil. Héctor descubrió que no podía dormir hasta escuchar la respiración rítmica y pausada de Elías en la litera de arriba. Si el chico daba vueltas y crujían los resortes de la cama, Héctor sentía una punzada de ansiedad, preguntándose qué le dolía o qué le preocupaba. Durante las horas de patio, Héctor, que siempre solía sentarse solo en las gradas a observar el panorama general, ahora pasaba todo el tiempo con la vista clavada en Elías. Elías solía sentarse en un rincón soleado del muro este, leyendo o simplemente cerrando los ojos contra la luz del día. Para Héctor, ver a Elías allí, tan ajeno al peligro inminente que era el resto de la población carcelaria, era a la vez exasperante y fascinante. Parecía una flor silvestre creciendo obstinadamente en medio de un campo de minas. El punto de inflexión ocurrió 2 meses después de la llegada de Elías. El patio estaba tenso ese martes. Había rumores de registros en las celdas, y los reclusos estaban nerviosos. Elías caminaba hacia su rincón habitual, llevando un libro bajo el brazo, cuando 3 presos del bloque D, conocidos por aprovecharse de los más débiles, se cruzaron en su camino. El líder, un tipo con una cicatriz cruzándole la mejilla llamado Torres, le bloqueó el paso. Desde las gradas, a 50 metros de distancia, el radar de Héctor se activó. Se puso en pie lentamente, cada músculo de su enorme cuerpo tensándose como los cables de un puente a punto de romperse. Gafitas», dijo Torres, empujando a Elías por el hombro. El libro de Elías cayó al polvo del patio. «Bonito libro. ¿Sabes leer? ¿O solo miras los dibujos?» Elías retrocedió,
su rostro palideciendo. Solo déjenme pasar, por favor. Me parece que nos vas a deber una tarifa de peaje por cruzar nuestra zona. Se burló otro de los matones, acorralando a Elías contra el muro de hormigón. Torres extendió una mano y agarró a Elías del cuello del uniforme, tirando de él hacia adelante con violencia. Héctor no pensó. No sopesó las consecuencias. No le importó si los guardias en las torres de vigilancia apuntaban con sus rifles de goma. Una rabia ciega, pura y ardiente, estalló en su pecho. Era un nivel de furia territorial que nunca antes había experimentado. Nadie lo toca. El pensamiento resonó en su mente como una campana de alarma. Es mío. En cuestión de segundos, la montaña de músculos que era Héctor cruzó el patio a grandes zancadas. La multitud de presos pareció abrirse como el mar rojo ante él, percibiendo la tormenta que se avecinaba. Cuando Torres levantó el puño para golpear el rostro asustado de Elías, una mano masiva como una pinza de acero se cerró alrededor de su antebrazo. Torres se detuvo en seco, el dolor haciéndole soltar a Elías de inmediato. Se giró para encontrarse con el pecho de Héctor. Héctor no gritó. No hizo un espectáculo. Solo miró a Torres desde arriba, sus ojos convertidos en dos agujeros negros de pura hostilidad. Apretó el brazo de Torres un poco más, lo suficiente para hacer que el hombre jadeara de dolor. Ese chico vive en la 114, dijo Héctor, su voz un murmullo profundo y gutural que heló la sangre de los presentes. Es mi compañero. Quien lo toca a él, me toca a mí. ¿Ha quedado claro, Torres? Torres, palideciendo ante la amenaza inminente de ser destrozado, asintió rápidamente, tragando saliva. Sí, claro, Héctor. No sabíamos que estaba bajo tu sombra. Todo tranquilo. Héctor lo soltó de un empujón brusco. Los tres matones se dispersaron rápidamente, fingiendo que tenían mejores cosas que hacer. El patio, que había quedado sumido en un tenso silencio, poco a poco recuperó su murmullo habitual. Héctor se giró hacia Elías. El chico estaba temblando violentamente, apoyado contra el muro de hormigón, intentando recuperar el aliento. Sus gafas estaban ligeramente torcidas. Héctor sintió un impulso irracional de extender la mano y enderezárselas, de tocar su rostro pálido y asegurarle que estaba a salvo. Apretó los puños a sus costados para evitar hacerlo. Se inclinó, recogió el libro manchado de polvo que había caído al suelo, lo sacudió un par de veces y se lo tendió a Elías. «Camina detrás de mí», ordenó secamente. Elías obedeció sin chistar. Siguieron juntos, la sombra inmensa de Héctor cubriendo por completo la frágil silueta de Elías mientras caminaban hacia el otro extremo del patio. Esa noche, en la celda 114, el silencio era diferente. Ya no era un silencio opresivo, sino uno cargado de palabras no dichas. Después del apagón de luces, Héctor yacía en su litera, mirando el techo oscuro. Su corazón latía a un ritmo inusualmente acelerado. No podía dejar de pensar en la sensación de pánico que lo había embargado cuando vio a Torres agarrar a Elías. Se dio cuenta, con un terror profundo que ninguna condena de prisión podría igualar, de que había perdido el control. Había estado usándolo. Sí, se había aprovechado de él. Pero en el proceso de integrarlo en su rutina, en el proceso de observar cada uno de sus movimientos, Héctor se había encadenado a él. Estaba obsesionado. Obsesionado con la forma en que Elías parpadeaba detrás de sus gafas, con su olor a jabón barato que impregnaba el diminuto lavabo, con la suave curva de su cuello cuando se inclinaba para barrer. Héctor. La voz suave de Elías rompió la oscuridad desde la litera superior. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Siempre le había dicho señor o simplemente había evitado llamarlo. Héctor contuvo la respiración. ¿Qué? Gracias. Por lo del patio. Nadie había hecho algo así por mí aquí adentro. Héctor apretó la mandíbula. Quería decirle que no fuera estúpido, que solo lo hacía porque odiaba que le tocaran sus cosas, que era una cuestión de respeto en la prisión. Quería mantener la coraza intacta. Pero las mentiras se le atragantaron.
No vuelvas a ir a ese lado del patio solo, respondió finalmente, su voz un poco más ronca de lo habitual. A partir de mañana, cuando salgamos, te sientas en las gradas conmigo. Hubo un silencio largo. Héctor temió haber sido demasiado controlador. Pero luego escuchó un leve movimiento en el colchón de arriba. Está bien, respondió Elías, y Héctor juraría que pudo percibir el eco de una sonrisa en su voz. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Elías. El nombre del chico supo a miel y fuego en su boca. Esa noche, Héctor durmió profundamente, arrullado por la respiración pausada del hombre que, sin saberlo, se había convertido en el centro absoluto de su universo. La prisión a su alrededor desapareció. Ya no importaban las rejas, los guardias ni las condenas. Lo único real eran los 4 metros cuadrados que compartía con él. En las semanas siguientes, la metamorfosis de Héctor fue completa. Pasó de ser un depredador a un protector feroz, posesivo y silencioso. Ya no dejaba que Elías limpiara los inodoros. Un día simplemente le arrebató el trapo de las manos de mala gana, murmurando que Elías no sabía hacerlo bien, y lo hizo él mismo. Empezó a usar su influencia para conseguir mejores cosas en el mercado negro del penal. Té de mejor calidad, un colchón extra para que la litera de arriba fuera más suave. Libros nuevos que robaba de otros bloques solo porque había visto a Elías leyendo la contraportada con interés en la biblioteca. Elías no era tonto. Notó el cambio. Al principio, la sobreprotección y los regalos lo asustaban. Temía que Héctor estuviera esperando algún favor a cambio, el tipo de favores oscuros y violentos que se cobraban en las duchas o en los puntos ciegos de las cámaras. Pero Héctor nunca se propasó. Sus acercamientos eran casi torpes, como los de un oso salvaje intentando acariciar a un pájaro sin aplastarlo. Una tarde de invierno, el sistema de calefacción del bloque se averió. La celda 114, construida con gruesos bloques de cemento, se convirtió en una nevera. Elías estaba acurrucado bajo su delgada manta reglamentaria, tiritando visiblemente. Sus labios estaban adquiriendo un tono azulado y no podía dejar de castañetear los dientes. Héctor, cuya masa muscular le proporcionaba mucha más resistencia al frío, lo observó durante un buen rato. El instinto de supervivencia le decía que conservara su propio calor, que la debilidad era castigada por la naturaleza. Pero el instinto de supervivencia de Héctor había sido reemplazado por otro impulso mucho más fuerte: el instinto de mantener a Elías a salvo a cualquier costo. Héctor se levantó en la oscuridad. Tomó su propia manta, de lana gruesa, la única que había conseguido de contrabando tras meses de negociaciones. Se acercó a la litera de arriba. Elías, susurró. El chico abrió los ojos, temblando. ¿Sí? Héctor no dijo nada. Desplegó su pesada manta y la arropó cuidadosamente sobre Elías, cubriéndolo hasta el cuello. Sus nudillos ásperos rozaron involuntariamente la mejilla helada del chico. Fue solo una fracción de segundo, piel contra piel, pero la descarga eléctrica que recorrió el brazo de Héctor casi le hace perder el equilibrio. La piel de Elías era tan suave, tan desesperadamente viva. Elías lo miró, sus grandes ojos reflejando la escasa luz de la luna que entraba por el ventanuco. Pero, te vas a congelar, protestó débilmente, intentando quitarse la manta para devolvérsela. Héctor sujetó los bordes de la manta, manteniéndola firme sobre el cuerpo del joven. Su rostro estaba a centímetros del de Elías. Podía olerlo, ese aroma limpio y frágil. La obsesión lo quemaba por dentro, una sed que no sabía cómo saciar sin asustar al único ser que le importaba en el mundo. Yo no siento el frío, mintió Héctor, su voz convertida en un susurro áspero y cargado de una emoción que nunca antes había permitido que escapara de su garganta. Tú quédate con ella. Te necesito entero. Elías parpadeó lentamente, y el temblor de su cuerpo comenzó a ceder, no solo por el calor de la manta, sino por la intensidad abrasadora en la mirada de su compañero de celda. Elías deslizó una mano por debajo de la lana, tímidamente,
rozó con la punta de sus dedos el dorso de la enorme mano de Héctor que aún sujetaba la manta. «Gracias», murmuró Elías, y esta vez, no apartó la mirada. Héctor se apartó lentamente, regresando a su frío colchón en la litera de abajo. Se tumbó mirando al techo, sin importarle en absoluto el aire gélido que calaba sus huesos. Sonrió en la oscuridad. El tacto de los dedos de Elías sobre su piel aún ardía como una marca de hierro candente. Héctor, el preso más temido del bloque C, el gigante implacable, se dio cuenta esa noche de una verdad ineludible. Ya no era el dueño de la celda 114. Estaba completamente, irremediablemente atrapado. Cautivo de la suave voz de un chico enclenque, prisionero de un amor tan obsesivo y profundo que sabía con certeza matemática que, si Elías desaparecía de su vida, su propio corazón se detendría en el acto. Y el invierno de la penitenciaría, por primera vez en años, le pareció el lugar más cálido del mundo. El invierno se dio paso a una primavera que apenas se notaba tras los muros de San Marcos. La única prueba del cambio de estación era el aire menos cortante en el patio y la luz del sol que ahora lograba colarse un par de horas más a través de los barrotes de la celda 114. Para Héctor, sin embargo, el mundo entero había cambiado de eje. La dinámica entre el gigante y el muchacho enclenque se había transformado en una danza silenciosa, un lenguaje secreto que solo ellos comprendían. Héctor ya no fingía indiferencia. Su instinto territorial se había refinado hasta convertirse en una devoción absoluta. Si antes Héctor se aprovechaba de la ración de comida de Elías, ahora era él quien apartaba disimuladamente los mejores trozos de carne de su propia bandeja para deslizarlos en la del chico cuando los guardias no miraban. «Tienes que comer», le susurraba Héctor con voz ronca, su tono no admitiendo réplica, pero cargado de una urgencia protectora que hacía que a Elías se le acelerara el pulso. Elías, por su parte, había florecido bajo esa inmensa y oscura sombra. El terror constante que marcaba sus primeros días se había evaporado. Había descubierto que el hombre más temido del bloque C era, en la intimidad de su encierro, su refugio más seguro. Ya no temblaba cuando Héctor se acercaba. Al contrario, su cuerpo parecía buscar instintivamente la cercanía del gigante. Por las noches, cuando el silencio envolvía la prisión, Elías bajaba un brazo desde la litera superior y lo dejaba colgar. No pasaba ni 5 minutos antes de que los dedos ásperos y enormes de Héctor rozaran los suyos, un contacto fugaz, eléctrico, que a ambos les servía de ancla en aquel océano de desesperanza. Pero la prisión es una bestia celosa que no soporta la paz. El rumor comenzó a circular a mediados de mayo. Las tensiones entre dos grupos rivales en el bloque sur habían alcanzado un punto de ebullición. El ambiente en los pasillos se volvió espeso, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta. Héctor lo sabía. Sus instintos, afilados por años de supervivencia, le gritaban que algo terrible estaba a punto de suceder. Su única preocupación, su única vulnerabilidad, tenía nombre, apellido y unas gafas de montura negra. El martes por la tarde, la bestia finalmente despertó. Estaban en el patio de recreo. Era la hora de mayor afluencia. Héctor mantenía a Elías a su lado, en las gradas, como siempre. Elías leía un viejo ejemplar de El Conde de Montecristo, ajeno a las miradas furtivas que cruzaban el asfalto. De repente, un grito agudo rasgó el aire, seguido por el sonido hueco y terrible de un golpe metálico. El caos estalló en cuestión de segundos. Una marea humana de uniformes naranjas chocó en el centro del patio. Los guardias en las torres de vigilancia hicieron sonar las sirenas de alarma, un aullido ensordecedor que paralizaba los sentidos. Por los altavoces, una voz distorsionada ordenaba a todos tirarse al suelo, pero la furia desatada era sorda. Héctor reaccionó con la velocidad de un depredador. Se puso en pie y agarró a Elías por el hombro. «Al suelo, detrás de la grada. No te muevas», rugió, su voz compitiendo con las sirenas. Elías obedeció, el pánico dibujado en su rostro pálido. Se acurrucó bajo la estructura de metal,
apretando el libro contra su pecho. Héctor se plantó frente a él, convirtiendo su enorme cuerpo en un escudo impenetrable. Vio cómo la ola de violencia se acercaba. Reclusos corrían despavoridos, otros buscaban saldar viejas deudas aprovechando la confusión. Fue entonces cuando la fatalidad intervino. Una lata de gas lacrimógeno, disparada desde las torres para dispersar a la multitud, rebotó contra el muro y rodó directamente hacia donde estaban ellos. Una nube de humo espeso, blanco y asfixiante estalló a sus pies. Héctor cerró los ojos, tosiendo por el químico que le quemaba la garganta y los pulmones. Se agachó a ciegas, extendiendo las manos para agarrar a Elías y sacarlo de la nube tóxica. «Elías, dame la mano», gritó, su voz ahogada por la tos y el caos. Pero sus manos solo encontraron el aire vacío y el suelo de cemento. El humo le arrebató la visión por completo. Un grupo de presos, huyendo del centro del conflicto, chocó violentamente contra la grada, empujando a Héctor hacia un lado. Cuando Héctor logró recuperar el equilibrio y abrir los ojos, irritados y llorosos, la nube de gas se estaba disipando lentamente. Miró debajo de la grada. Elías no estaba. El mundo entero se detuvo para Héctor. El sonido de las sirenas, los gritos de los reclusos, las órdenes de los guardias, todo se desvaneció, sumergiéndose en un silencio irreal y aterrador. Una sensación de vacío absoluto, fría e insoportable, se instaló en su pecho. Era un miedo primitivo, un terror que nunca había experimentado ni siquiera cuando se enfrentó a sus propios fantasmas. Elías. El rugido que salió de la garganta de Héctor no fue el de un hombre enfadado, sino el de una fiera herida, desesperada. Comenzó a caminar entre la multitud. Ya no era el preso calculador que medía sus pasos, era una fuerza de la naturaleza desatada. Apartaba a cualquiera que se cruzara en su camino, lanzando a hombres adultos a los lados como si fueran muñecos de trapo. Sus ojos, enrojecidos por el gas y la desesperación, escaneaban frenéticamente cada rincón del patio, cada sombra, cada rostro asustado. No puede vivir sin él. Esa fue la certeza que golpeó a Héctor en medio del infierno. Si algo le pasaba a Elías, si lo perdía en aquel mar de brutalidad, no habría razones para seguir respirando. La prisión no era su condena. Su verdadera condena sería despertar en la celda 114 sin el sonido de la respiración de Elías desde la litera de arriba. Elías. Lo encontró cerca de la entrada del bloque B. Elías había sido arrastrado por la estampida y estaba acorralado contra la valla de seguridad, rodeado de cuerpos agitados y humo. Tenía las gafas rotas, colgando de una sola oreja, y se cubría la cabeza con los brazos, encogido, tratando de hacerse lo más pequeño posible para evitar ser pisoteado. Al verlo, el corazón de Héctor dio un vuelco tan violento que casi le roba el aliento. Atravesó los últimos 10 metros como un ariete humano. Cuando llegó frente al muchacho, se interpuso entre él y el resto del patio, creando una barrera inquebrantable con su cuerpo. Se arrodilló lentamente, ignorando el caos que hervía a sus espaldas. Extendió sus grandes manos, temblando ligeramente por primera vez en su vida, y tomó el rostro de Elías. «Mírame», suplicó Héctor, su voz apenas un susurro rasposo, pero que resonó con la claridad del cristal en los oídos del chico. «Mírame, estoy aquí». Elías bajó los brazos, parpadeando con fuerza. Cuando sus ojos desenfocados se encontraron con la mirada oscura y desesperada de Héctor, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sin pensar, sin dudar, Elías se lanzó hacia adelante y hundió el rostro en el amplio pecho del gigante. Sus delgados brazos rodearon el torso de Héctor, aferrándose al uniforme naranja como un náufrago a una tabla en medio del mar. Héctor cerró los ojos y rodeó al chico con sus inmensos brazos, escondiéndolo del mundo, protegiéndolo de todo mal. Aspiró el olor del cabello de Elías, mezclado con el polvo y el humo, pero que para él era el aroma más preciado del universo. Apretó su agarre, sintiendo los frágiles huesos del muchacho contra su pecho, prometiéndose a sí mismo que nada ni nadie lo volvería a apartar de su lado.
El motín fue controlado unos 30 minutos después. Los guardias tácticos entraron en el patio y obligaron a todos los reclusos a regresar a sus celdas para un recuento general. El ambiente era de pura tensión, pero para Héctor y Elías, el mundo exterior había dejado de importar. Caminaron juntos por los pasillos grises, flanqueados por guardias armados, pero en su propia burbuja de silencio. Héctor mantenía una mano firme sobre la espalda de Elías, guiándolo, asegurándose a cada segundo de que seguía allí. Cuando la pesada puerta de acero de la celda 114 se cerró a sus espaldas con su familiar eco metálico, el alivio inundó el pequeño espacio. Héctor se recostó contra los barrotes, respirando agitadamente. La adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo, dejando tras de sí un agotamiento abrumador. Elías se quedó de pie en el centro de la celda, con las gafas rotas en la mano, mirándolo con una intensidad que desarmaba al gigante. El silencio se prolongó, pesado, cargado de todas las palabras que la prisión les había prohibido pronunciar. Héctor rompió el hielo. Se apartó de los barrotes y dio un paso hacia el muchacho. La diferencia de tamaño entre ambos nunca había sido tan evidente, pero la vulnerabilidad en los ojos de Héctor equilibraba la balanza. «Creí que te había perdido», confesó Héctor, su voz quebrando el silencio de la celda. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como si no pertenecieran al vocabulario de un presidiario endurecido. Bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Elías. «Cuando no te vi bajo la grada, sentí que me moría. Literalmente». Elías tragó saliva, dejando las gafas rotas sobre el pequeño lavabo de aluminio. Se acercó a Héctor, paso a paso, hasta quedar a escasos centímetros de distancia. Levantó la cabeza para mirarlo, sin rastro de miedo en su rostro pálido. «Estoy aquí», respondió Elías, su voz suave y firme a la vez. «Y no pienso ir a ningún lado sin ti». Héctor levantó una mano, dudando por un segundo, antes de rozar con sus nudillos la mejilla de Elías, apartando un mechón de cabello manchado de polvo. «No deberías estar aquí, Elías. Eres demasiado bueno para este infierno. Yo me aproveché de ti. Fui un monstruo contigo cuando llegaste». Elías negó con la cabeza lentamente, y al hacerlo, frotó su mejilla contra la mano del gigante. «No eres un monstruo, Héctor. Solo eres un hombre que olvidó cómo era sentir algo. Pero me protegiste. Me cuidaste cuando no tenías por qué hacerlo. Me diste tu manta cuando te estabas congelando. Me buscaste hoy en medio de ese desastre». Héctor sintió que la última capa de su coraza de hormigón se resquebrajaba y caía al suelo, reducida a polvo. La obsesión que había crecido en su interior, esa necesidad oscura y territorial, se había transformado, purificada por el fuego del miedo a perderlo. Ya no se trataba de control. Se trataba de amor. Un amor extraño, nacido en el lugar más feo del mundo, pero más puro que cualquier cosa que Héctor hubiera conocido antes. «No puedo vivir sin ti, Elías», murmuró Héctor, la confesión saliendo desde lo más profundo de su pecho, un secreto revelado a las paredes descascaradas. «Me he vuelto loco. Pienso en ti cada segundo del día. En cómo respiras, en cómo lees. Si te alejan de mí, no quedará nada de este hombre. Solo quedará el animal que el resto de la prisión cree que soy». Elías cerró los ojos ante la honestidad abrumadora de las palabras. Levantó ambas manos y las colocó suavemente a ambos lados del rostro áspero y marcado de Héctor. Era un gesto de una ternura infinita, un contraste absoluto con la rudeza que dominaba la vida de ambos. «Entonces asegúrate de que nunca me alejen», susurró Elías, abriendo los ojos, que ahora brillaban con lágrimas contenidas. «Porque yo tampoco quiero despertar un solo día sin ver tu sombra cubriéndome. Eres mi refugio, Héctor. Eres todo lo que tengo». Y en ese instante, en medio del encierro, de las rejas y del cemento, Héctor se inclinó hacia adelante. No hubo violencia, no hubo prisa. Fue un acercamiento lento, reverencial.
Sus labios se encontraron en un roce casi tímido al principio, como si Héctor temiera que su mera fuerza pudiera romper la frágil belleza de ese momento. Pero Elías respondió acortando la distancia, alzándose ligeramente sobre las puntas de sus pies para profundizar el beso. Fue un beso cargado de meses de tensión reprimida, de miedos compartidos, de secretos susurrados en la oscuridad. Un beso que sellaba un pacto silencioso, contra la prisión, contra el mundo, contra su propio pasado. Cuando se separaron, la respiración de ambos era entrecortada, pero el miedo había desaparecido por completo de la celda 114. Héctor abrazó a Elías de nuevo, esta vez no como un escudo contra el caos exterior, sino como un hombre que por fin ha encontrado su hogar. Elías apoyó la cabeza en el pecho de Héctor, escuchando el latido constante y fuerte del corazón del gigante. Un latido que, sabía, ahora le pertenecía por entero. Esa noche, cuando sonó la campana del toque de queda y las luces del bloque se apagaron sumiéndolo todo en la penumbra, las reglas de San Marcos dejaron de importar. Elías no subió a la litera superior. En la oscuridad de la celda, ambos se acurrucaron juntos en el estrecho colchón de abajo. Héctor, con su cuerpo monumental, rodeaba la figura delgada de Elías, la manta de lana gruesa cubriéndolos a ambos. No hacían falta más palabras. La respiración acompasada de Elías era la mejor canción de cuna que Héctor jamás había escuchado. El gigante implacable, el rey indiscutible del bloque C, cerró los ojos, sintiendo el calor del chico contra su pecho. Comprendió entonces la paradoja más grande de su existencia. Él era el preso más temido, el hombre que dictaba las reglas. Pero en realidad, el único recluso verdadero en esa celda era él mismo, cautivo, voluntaria y eternamente, del amor por aquel joven de gafas rotas. Y mientras la prisión dormía a su alrededor con sus ecos fríos y metálicos, Héctor supo que, mientras tuviera a Elías entre sus brazos, jamás volvería a sentirse encerrado.